A continuación, se llevará a cabo la reseña de la investigación El mito de los nativos digitales, tendencias en la educación superior, a cargo de la doctora Josefina Cuevas Rodríguez y la doctora Ana Fernández Mayo, quienes nos acompañan desde México a través de la virtualidad. Estimadas profesionales, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Pues bien, yo voy a iniciar esta presentación. Buenos días a todos, autoridades que nos acompañan, colegas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, público en general. Me honra iniciar la presentación del informe final del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias en educación superior. Y yo quiero mostrarles un panorama que los invite a consultar tan valiosa investigación, que analiza la forma en la que los estudiantes universitarios usan las tecnologías de la información y comunicación, tomando como fundamento teórico la conceptualización definida por Mark Prensky sobre nativos e inmigrantes digitales, para precisar si ese grupo existe en la USAC y bajo qué características. La incertidumbre sobre el uso de los conceptos de Prensky en países como Guatemala llevó al doctor Mario Raúl Ramírez de León y a la doctora Olga Ruiz a coordinar este valioso trabajo. El fundamento teórico inicia con el ensayo de Mark Prensky del año 2001, en el que caracterizó a los nacidos en el año de 1984 por la forma en la que integraban las nuevas tecnologías ligadas al mundo digital y redes sociales en el sistema educativo, pero en Estados Unidos. También la investigación se enriquece con el concepto de multitarea y la idea de los huérfanos digitales. Estos últimos son aquellos que, si bien pudieron haber nacido rodeados de tecnología, ello no significa que la dominen. Asimismo, refieren autores que revisaron la obra de Prensky y demostraron que no hay evidencia de una capacidad innata de uso o comprensión de las tecnologías a partir de grupos que pertenezcan a la misma cohorte generacional. Y es que a veces etiquetar a una generación no es muy afortunado. Con este fundamento analizaron la tendencia de uso de las TIC en la USAC sin discriminar por edad, y esto es muy interesante. Enriqueciendo el fundamento de los nativos digitales con otros conceptos como lo fue la multitarea, la teoría de juegos y el aprendizaje no lineal. Esta investigación les llevó un periodo de 11 meses que culminó en noviembre del año 2020. Es decir, inició antes de pandemia y terminó en pandemia. Quiero destacar la rigurosidad metodológica propia de la investigación que hacen los autores, y me llamó mucho la invitación que hacen a revisar la estructura académica a partir de lo que van encontrando para flexibilizarla más allá del esquema actual de facultades y departamentos, de manera que la movilidad intrainstitucional se facilite y se supere el modelo educativo tradicional para que se adapte a las exigencias actuales de un mundo complejo en el que lo transitorio y el cúmulo de la información prevalece. Y quiero resaltar que esto es realmente importante porque ustedes aún siguen en su mayor porcentaje de manera no presencial, pero en México regresamos ya todas las universidades a la presencialidad, y quiero comentarles que investigaciones como esta son muy valiosas porque van demostrando la importancia del uso de las TIC en la educación y de qué manera refuerzan el proceso formativo. Porque miren, aquí sucede que regresamos a la presencialidad y pareciera que estos 2 años y poco más que estuvimos usando las TIC en casa no significaran nada. No nos dejan implementar todas estas nuevas tecnologías y nos están exigiendo una dinámica totalmente presencial. Y creo que la pandemia nos tiene que dejar estas herramientas como parte de nuestro hacer cotidiano para complementar y, como bien dicen ustedes en la investigación, considerar formas mucho más ricas para favorecer el proceso educativo.
Pues bien, el objetivo general de la investigación fue identificar el mito de los nativos digitales para que a través de la autogestión del aprendizaje el estudiante pueda mejorar su proceso educativo en la USAC. El enfoque de investigación fue de tipo mixto y secuencial en dos fases bien claras y valiosas en el proceso de investigación. Primero, fue la fase exploratoria para aplicar el instrumento a una reducida muestra para ver su viabilidad y pertinencia, y después rediseñaron y aplicaron el cuestionario a 3 estudios caso. Una población de la Facultad de Arquitectura, una población de la Facultad de Humanidades y una población de la Facultad de Ciencias Económicas, lo que significa un arduo trabajo que se debe reconocer a través de un formulario de Google Forms. Por supuesto que ellos difundieron esta actividad en eventos internacionales como el primer Foro Virtual Internacional Educación Superior y Retos ante la Pandemia COVID-19 y en seminarios de epistemología de la Facultad de Arquitectura, entre otros más. Es así que muestran los resultados de la encuesta organizados en 7 secciones que corresponden a 37 preguntas que integran el instrumento de investigación. Yo les voy a comentar 2 apartados. La primera sección de aspectos generales nos refiere que el cuestionario se aplicó en la Facultad de Arquitectura a una población mayormente de jóvenes y en las otras 2 facultades de Ciencias Económicas y Humanidades la población mayoritaria oscilaba entre 30 y 39 años. En arquitectura fue una mayoría de hombres y en las otras 2 facultades una mayoría de mujeres. Esto es propio de las disciplinas, vamos, una disciplina más técnica como arquitectura está orientada socialmente a que atraiga más personas del sexo masculino y carreras como administración de empresas y artes son de mayor interés de las mujeres. Esta es una cuestión que se da también en México. El 70% de los encuestados nacieron en Guatemala, pero es natural porque es el área de influencia de las universidades en 3 carreras que fueron de donde proviene la información: arquitectura, administración de empresas y artes. La población de arquitectura es mayormente de jornada matutina, mientras que la población de ciencias económicas y humanidades mayormente se dedican al estudio en jornadas nocturnas, lo que pudiera fundamentar, lo dicen ellos, que esto se debe a que en arquitectura están dedicados de tiempo completo a las actividades educativas y en las otras 2 facultades trabajan durante la jornada matutina. Lo anterior muestra que el cuestionario se aplicó a población de diversas características y cohortes generacionales, ¿no? Esto es muy, muy valioso. La segunda sección que les voy a comentar es los resultados en relación con la tecnología. En la Facultad de Arquitectura, el 96% de la población accede a Internet principalmente en casa, mientras que Ciencias Económicas y Humanidades, Ciencias Económicas un 86% accede a Internet en casa y 50% en Humanidades. Desde mi punto de vista, esto refleja un uso muy fuerte del Internet y los 3 grupos refieren, los 3 casos refieren que los datos celulares para apoyar su aprendizaje, para ser consultados en clase, pues la población refiere usarlos entre un 32 y 34%, lo que quiere decir que no lo usan mucho. Pero bueno, refieren también que la edad de acceso a su primera computadora sí fue muy diferenciado. Por ejemplo, los que estudian arquitectura, la mayoría de la población accedió entre 5 y 9 años, muy jóvenes, mientras que en las 2 facultades, los otros 2 casos accedieron entre los 10 y 14 años. Es interesante porque arquitectura es una disciplina que se orienta al trabajo digital hoy en día y puede haber una relación, considero, entre esa temprana cercanía a la computadora y después estar en una carrera que se va a orientar al uso de esta herramienta.
Su primer correo electrónico y primer teléfono móvil, en los 3 casos, se dio en promedio entre los 10 y 19 años. Y sus primeras experiencias con dispositivos de geoposicionamiento global entre los 15 y 19 años. Las diferencias de edades en los encuestados y la media de resultados confirma que existe una capacidad innata de uso o comprensión de la tecnología que no existe a partir de la misma cohorte generacional. Eso quiere decir que Prensky decía, contra lo que Prensky decía, que perteneciendo a una misma cohorte sí había de alguna manera una capacidad innata de uso, pues esta investigación demuestra, como ellos lo afirman, que no es así. Y esto es lo valioso de esta investigación. Cómo a partir de un fundamento teórico se refuta o se afirma lo que este fundamento teórico refiere. En relación con la frecuencia de uso de la tecnología, la computadora de escritorio se usa poco, se usa mucho más la laptop, por supuesto más en arquitectura, poco menos en ciencias económicas, solo un 20% en ciencias económicas la utilizan, mientras en arquitectura el 37%. La tablet la utilizan la mitad de los encuestados. La Smart TV, solo el 20% de forma diaria. El smartwatch, lo usa, la mayoría no lo usa. Y el Kindle, solo el 20% lo usa para la lectura, ¿no? Y esto también sirvió para retomar a Prensky y de alguna manera refutar lo que él afirma. Él consideraba que los habituados a la tecnología consumían su tiempo en entornos digitales y esta investigación reveló el uso focalizado en Internet y smartphones, no así otras herramientas digitales. Y seguramente esto es tanto porque las tecnologías son de origen extranjero y por su costo, que en países como el nuestro, con una economía que tiene un poder adquisitivo limitado, pues estas herramientas, por supuesto que son costosas, ¿no? Pues bien, esto es lo que me tocó a mí analizar. Agradezco su atención. Los invito a consultar esta valiosa investigación. También invito a los coordinadores a consolidarlo con un registro en derechos de autor y cedo el uso de la voz a la doctora Ana Aurora Fernández Mayo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Y continuando con lo expuesto por la doctora Josefina Cuevas Rodríguez, quien me antecedió hace unos momentos en esta presentación, me permito exponer lo siguiente, continuando con los resultados de esta investigación tan importante. La investigación resalta resultados de gran relevancia que proporcionan una información concreta y otorgan una idea clara de la situación que prevalece en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cabe señalar o precisar que esta encuesta aplicada en el año 2020 como antecedente, unos días antes de la pandemia, pues obligó también a un cambio y que los resultados también tienen cierta tendencia en este periodo. El equipo de investigación del proyecto El mito de los nativos digitales, tendencias en la educación superior, bueno, pues nos muestran que es una investigación valiosa para poder generar de aquí en adelante nuevas formas de utilización de la tecnología en todas las universidades o en educación superior. Muy bien. La utilización de las plataformas como Google Forms, correo electrónico y plataformas de divulgación
fueron las que se utilizaron para obtener los resultados en las unidades académicas de arquitectura, ciencias económicas y humanidades, que fueron los sujetos de estudio de esta investigación. Las respuestas más significativas, donde se aprecia la utilización de estas herramientas de apoyo y redes sociales de uso frecuente para las actividades en línea, destacan, por ejemplo, que WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram son las más utilizadas. Hay un 62% hasta el 98% de frecuencia de uso en las 3 unidades académicas, siendo Instagram el que menos utilizan, pero que permiten también la comunicación constante de lo que hacen los estudiantes en sus tiempos libres. Sin duda alguna, las redes sociales son una herramienta de apoyo que facilitan la interrelación de personas alrededor del mundo. En la práctica docente se utilizan como un medio de información, comunicación e interacción con los estudiantes y son espacios de colaboración donde se pueden compartir todo el material que se utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta investigación, más del 70% de los estudiantes buscan información en Google, escuchan música y video y envían y reciben correos. Un aspecto relevante es que más del 60% de estudiantes ven noticias en línea. Bueno, hasta aquí es una de las secciones con las cuales se terminan los resultados de esta investigación, y las siguientes están relacionadas a la multitarea, las herramientas digitales y métodos tradicionales en el manejo de datos, hábitos de lectura, aspecto socioeconómico y aspecto cognitivo. Con relación a la multitarea, pues es el número de aplicaciones con los que los estudiantes trabajan simultáneamente. La multitarea es un aspecto central en la definición de los nativos digitales de Prensky. Y en esta investigación se destaca que el 67% de los estudiantes piensan que la multitarea es indispensable para encontrar trabajo. Sin embargo, para el uso educativo, la concentración es un aspecto relevante que se dio de manera exponencial en la pandemia, puesto que los estudiantes no lograban precisamente tener esa concentración por la variedad de tareas que tenían que realizar al mismo tiempo. En esta sección de la sección de herramientas digitales y métodos tradicionales en el manejo de datos, se precisa que la transición de clases presenciales a entornos virtuales de aprendizaje ya existía, pero se vio acelerada por la pandemia. Y esta transición se vio reflejada en las preferencias de los estudiantes en cuanto a utilizar medios tradicionales o herramientas digitales para realizar sus tareas. Para el caso de arquitectura, se prefieren utilizar los renders, por ejemplo, muy poco por los estudiantes, pero utilizan digitales para cronogramas o presupuestos, son los menos. En la Facultad de Ciencias Económicas, la mayor parte de los estudiantes nunca han utilizado programas para inventarios, gestión con el cliente, contabilidad y gestión tributaria. Y para la Facultad de Humanidades mantienen una tendencia similar a lo observada en arquitectura y en ciencias económicas. Quiere decir que hay poco uso de herramientas digitales. Lo anterior indica que la citada transición ha puesto de manifiesto una brecha digital y sus implicaciones socioeconómicas para el uso de herramientas digitales. En este caso, las herramientas colaborativas interactivas como Google Drive, Classroom, Google Meet, Hangout o Moodle han hecho más dinámica la interacción entre docentes y alumnos, sobre todo en el tiempo de confinamiento obligado por la pandemia. En las siguientes secciones, siguiendo con esta investigación, se presentan los resultados de los hábitos de lectura, el aspecto socioeconómico y el cognitivo. De la primera, referida al uso de la biblioteca central. Aquí, un promedio del 35% de los estudiantes de las 3 unidades académicas consulta el catálogo en línea, pero nunca los descargan ni consultan las revistas electrónicas ni otros medios. Es un dato interesante que habría que analizar de manera mucho más puntual para sugerir algunos cambios.
que los dicen también en las conclusiones. De la segunda, que es una pregunta acerca del mantenimiento de sus estudios con relación a la situación socioeconómica, los rubros cubiertos con sus ingresos o si el trabajo se relaciona con la carrera, la información obtenida se observa que hay diferencias al menos en 4 grupos de estudiantes. Los becados, los que trabajan en algo relacionado con su carrera, los que trabajan en algo no relacionado con su carrera y los estudiantes que no trabajan porque son apoyados por sus familiares. Es un dato que habría que nos arroja información importante, puesto que la situación socioeconómica de los mismos impactan en su desarrollo académico. De la tercera, que es la sección donde se describan las experiencias de aprendizaje, como los aspectos relevantes que han ayudado al estudiante a mejorar en sus estudios, tales como las técnicas empleadas, el uso de herramientas digitales, bocetos, herramientas colaborativas, y que fue una respuesta abierta con datos mayormente cualitativos. Finalmente, con la pregunta, ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología en tu formación académica? Se cierra esta parte importante y sustantiva de la investigación correspondiente al alcance del objetivo 1. Además, se enfatiza que se realizaron 2 entrevistas a docentes de la Facultad de Arquitectura. Se realizaron 2 seminarios de investigación que incluyeron el Seminario de Epistemología del Espacio y el Seminario de Investigación Educativa, un foro abierto internacional con la participación de universidades europeas y latinoamericanas, puntualizando lo que había dicho mi compañera anteriormente. A continuación, se presentan los resultados de los objetivos 2 y 3 para identificar con metodologías participativas las percepciones y visión de los sujetos curriculares respecto a las nociones de nativos digitales y migrantes digitales, así como sus ventajas y posibilidades, y construir indicadores clave para la mejora de los procesos de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes de la USAC. El objetivo 2 tuvo el reto de afrontar la pandemia que limitó el acceso al campus, por lo que algunas actividades se realizaron de manera presencial y otras de manera virtual, situación que a la fecha persiste. Para alcanzar el objetivo 3, se realizó una revisión de literatura para identificar los conceptos clave que pudieran construir indicadores por medio de codificación, lectura y análisis de información, destacando que el equipo de investigación se reunió periódicamente, al menos por 2 días por semana, para un total de más de 240 horas de discusión de un equipo multidisciplinario. Y los resultados que se obtuvieron se agruparon en 4 periodos quinquenales que abarcaron del año 2000 al 2020, donde ellos analizaron las teorías de Prensky, Van Dijk, Kennedy, Susana Yuna y los enfoques de la inteligencia artificial para obtener datos precisos que sustentaran el enfoque teórico de esta investigación. Finalmente, se concluye que las primeras 2 décadas del siglo XXI muestran una evolución del concepto de los nativos digitales en cuanto al uso de las TIC en instituciones de educación superior, enmarcadas en las teorías generacionales que sustentan este estudio. El diseño y estudio de las propuestas educativas, aunada a la experiencia, considerando al contexto, que es importante hacerlo, ya que cada contexto refleja una realidad socioeconómica, política y humana diferente por la diversidad de origen e ideologías diversas de las personas que habitan las diferentes regiones y que conforman tal vez diferentes grupos y etnias que hacen la diferencia que debemos tomar en cuenta para el diseño de cualquier investigación. Es importante reiterar que desde el año 2020 la pandemia ha evidenciado los límites de la globalización, profundizando la brecha digital, ya que cada contexto, como lo habíamos mencionado, es diferente con una dinámica diversa.
más si se da entre continentes, regiones, países o a nivel local, como se ha visto en este periodo de confinamiento obligado. Los primeros pasos tomados en la Universidad de San Carlos desde los años 90 reflejan la preocupación por su pertinencia en cuanto al uso de las TIC en entornos de aprendizaje de manera presencial y o virtual. La rápida evolución y cambio en las TIC presionó a los sujetos curriculares a adaptarse o ser flexibles ante los nuevos retos en un contexto cambiante, donde la actitud de aprender permanentemente es fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la mejora continua y el manejo también del estrés con una mayor conciencia sobre los efectos del uso y abuso de la tecnología. Este proceso de cambio de la educación a nivel mundial plantea retos para los sistemas educativos, que deberían sacar el mejor provecho de las tecnologías para cumplir su misión en los años venideros, marcados por el distanciamiento físico, ya sea en entornos virtuales, híbridos o ahora, como ha sucedido en México, presenciales. La Universidad de San Carlos de Guatemala, en su calidad de única universidad pública, tiene el reto de asumir un modelo educativo inclusivo y pertinente ante el nuevo contexto mundial. Hay retos que afrontar y metas que cumplir. Sin embargo, este informe de resultados del mito de los nativos digitales, tendencias en educación superior, es la coyuntura de cambio para que el uso de la tecnología, de la información y comunicación, con todo lo que ella implica, esté acorde a los requerimientos de los objetivos y metas de la propia universidad, para contribuir a su desarrollo institucional, favoreciendo también y desde el ámbito de la educación, el desarrollo del país. Por mi parte, ha sido muy grato hacer esta presentación del mito de los nativos digitales, tendencias en la educación superior, felicitando y resaltando el trabajo de investigación del equipo coordinado por el doctor Mario Raúl Ramírez de León y la doctora Olga Edith Ruiz, con el apoyo de los investigadores, licenciada María Buguinskaya Salazar Ruiz y arquitecta Sandra Judith Castañeda García. Por mi parte, ha sido todo. Muchísimas gracias. Quiero dar los muy buenos días a las autoridades, a la ministra María Dolores Repeto Álvarez, directora del Instituto Cultural de la Embajada de México, al doctor Mario Raúl Ramírez, director de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, a la doctora Josefina Cuevas y la doctora Ana Fernández Mayo. También quiero dar los buenos días a los profesores presentes, al personal administrativo que nos acompaña también, al personal de apoyo que nos ha dado y brindado siempre su calidez en todo este evento. Quiero compartir con ustedes el día de hoy algunas de las reflexiones, pero primero quiero así comentar que tanto esta investigación del mito de los nativos digitales, tendencias de la educación superior, que surge en el año 2020, pues tuvieron sus anécdotas, porque nadie, o ninguno, mejor dicho, estábamos con un contexto tan diferente como el que surge a través de la pandemia. Entonces, esas largas noches, recuerdo yo cuando nos reuníamos tratando de ir explorando, de recopilar la información, porque fue bastante difícil recopilar esa información, ya que era un contexto, como les digo, tan diferente, pero se logró, se hizo. Entonces, también a nuestras compañeras de equipo, como bien mencionaba la doctora Fernández Mayo, a la licenciada María Salazar y a la arquitecta Sandra Castañeda, también
que conjuntamente conformamos ese equipo con el doctor Mario Raúl Ramírez, pues también ese agradecimiento y reconocimiento a su trabajo. Las reflexiones y lecciones aprendidas sobre este valioso tema de los nativos digitales tienen la facilidad para la comprensión del funcionamiento básico de los dispositivos y el software, pero también tienen las mismas dificultades que las generaciones anteriores para entender el funcionamiento del sistema solar. Es prioridad facilitar los recursos necesarios para entender el marco digital en el que se desarrolla la sociedad actual. Si somos capaces de hacerlo de tal modo que los procesos de comprensión se den en un contexto apto para la creación de mapas mentales propios, lograremos estudiantes más críticos e implicados en las soluciones de las necesidades de esta sociedad. No hay ningún estudio que demuestre que los nativos digitales son más aptos a priori para el uso de la tecnología. La habilidad de los individuos está relacionada con capacidades naturales, la formación y la experiencia, no con la fecha de nacimiento. Que el conocimiento y su impacto cultural formen parte del imaginario popular y de los programas educativos. Estas son condiciones necesarias para que los estudiantes sean capaces de estructurar un discurso teórico relacional adaptable a los cambios y menos vinculado a la tipología del software de uso universal. La filosofía, la ética, la moral, partes fundamentales que deben de estar contenidas en cada una de los pensum de estudios de las carreras que conforman las tres áreas del conocimiento, que son el área social humanística, el área tecnológica y el área de ciencias de la salud en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los estudiantes podrán de esta forma responder ante las problemáticas de la sociedad éticamente activa y conocedora de las garantías necesarias para el mantenimiento de sus derechos y sus libertades. En un entorno en que algunas de las características propias del ser humano se ponen en entredicho ante la evolución de la biotecnología o de la nanorobótica, es más necesario que nunca reivindicar una formación humanística asociada a las nuevas tecnologías que permita a los estudiantes participar de forma activa en los debates generados en torno a la evolución y el cambio de la sociedad actual. Debemos dotar a los estudiantes de las herramientas suficientes para entender el impacto social de la tecnología en aquellos valores propios del contrato social, para mantener las garantías suficientes de la reciprocidad de este contrato. La inteligencia humana es universalmente capaz de llenar los vacíos de un mapa racional con la experiencia, pero no de inventar continuamente nuevas teorías que permitan definir la estructura de las relaciones. Para ello, para desarrollar esta tarea, vamos a necesitar de investigación, reflexión, debate y un proceso de creación colectiva. Muchísimas gracias. Seguidamente tendremos la entrega oficial del informe de investigación, por lo que invitamos a la señora ministra para hacerle la entrega. Recibo con mucho orgullo, con mucho honor, es un honor para mí recibir este volumen, El mito de los nativos digitales, tendencias en la educación superior, que seguramente es una investigación que está aportando muchísimo a un tema muy en boga en estos tiempos y sobre todo
el estudio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pues todos sabemos que ya tienen varios años de estarse realizando, cuáles son las repercusiones que tienen en la sociedad, ¿verdad? Sobre todo en la sociedad estudiantil. Pero sin duda la pandemia ha sido veámoslo así, como una gran oportunidad para adentrarse más en lo que las TIC están haciendo en la sociedad y sobre todo en el cambio en la sociedad. Se están realizando cambios muy importantes, algunos creo que muy positivos, hay otros que no lo son tanto, pero sin duda esta investigación está aportando muchísimo a la sociedad guatemalteca. Muchas felicidades a quienes lo han realizado. Muchas felicidades a la Facultad de Arquitectura, a la Dirección de Investigación de la USAC. Muchas gracias. También tenemos la entrega del informe al vocal primero, decano en funciones de la Facultad de Arquitectura de la USAC, o bien en su representación. Muchas gracias. Recibo el documento en representación del señor decano en funciones, que pues presentó una excusa, no pudo acompañarnos, pero está enterado y pues todas las investigaciones que se realizan. Entonces, muchas gracias. También invitamos a la licenciada Evelyn Osorio de la División de Desarrollo Académico. Muchísimas gracias. Recibo esta valiosa investigación. Es así como hemos llegado al final de este programa. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes a este evento. Les invitamos a pasar a un refrigerio. Muchas gracias por su participación. Buen día.